La corrupción suele mencionarse como una de nuestras peculiaridades. Algo así sería impensable en otros países europeos, más identificados con la puntualidad, la excelencia organizativa o la precisión en la fabricación de relojes. En España se ha asumido con naturalidad atávica que las conductas indecentes forman parte de nuestro paisaje institucional. Han ido pasando los años, las legislaturas y los sucesivos sistemas políticos en los vaivenes de nuestra agitada historia, pero esa patología se ha mantenido y nunca parece que vaya a limpiarse la mugre de nuestros establos más sucios. ¿En qué momento nos alejamos de la mayoría de países europeos en integridad y corrupción? Yo diría que hay dos momentos históricos muy importantes. El primero, en el siglo XIX, al final, en el ámbito europeo, se producen grandes transformaciones democráticas y de los sistemas institucionales. España empieza a quedar rezagada ya con la restauración, los conflictos internos que hubo y la parte final del reinado de Alfonso XIII. Esto se intenta recuperar el terreno perdido durante la Segunda República, pero fue un periodo muy corto y que se cortó de golpe con el alzamiento, con el levantamiento militar del 36, y el segundo momento histórico definitivo, digamos, al menos hasta ahora, fue la dictadura de Franco, que nos alejó enormemente de las democracias europeas y implantó un sistema de corrupción masiva y generalizada. ¿Esa corrupción estructural se ha heredado a través de la transición de lo que se ha llamado el régimen del 78? Pues la corrupción del franquismo estaba implantada a todos los niveles y era comprensible, pasa en todas las dictaduras. No había prensa libre, libertad de expresión, ni elecciones libres, ni jueces independientes. Así durante 40 años impregnó sociológicamente al conjunto de la ciudadanía, que aceptó de manera muy resignada a los abusos de poder y alcanzó no solo al dictador, a muchos de sus familiares, a ministros, mandos militares, todo tipo de cargos intermedios, gobernadores civiles, alcaldes. Una extensión tan amplia de la corrupción no era fácil realmente de cortar de un día para otro. Sería una ingenuidad pensar que después de 40 años muere Franco y al día siguiente las instituciones son limpias y honestas. La transición, además, por la forma en la que se llevó a cabo, tuvo muy difícil cortar de raíz estas prácticas corruptas, porque no hubo realmente una ruptura con el régimen anterior y hubo continuidades que acompañaron el nacimiento del sistema democrático. A los empresarios que habían apoyado o financiado el golpe de Estado no les resultaba necesario formar parte del aparato estatal para obtener beneficios económicos. Lo expresó con sinceridad el propio Franco en un discurso en Lugo en 1942. Nuestra cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos. Todo ha quedado atado y bien atado. Con mi propuesta... Bien atado sobre todo para él, para el dictador. En plena posguerra, el gobierno de Brasil envió un barco con 600 toneladas de café a España. Franco se apoderó del cargamento y lo vendió al Ministerio de Industria y Comercio. El dinero llegó a una cuenta a su nombre. Joaquín, ¿de dónde sale la imagen del dictador austero e incorrupto? Es una imagen producto de la propaganda del régimen que además no tenía forma de ser desvirtuada. Durante muchísimos años se repitió ese discurso de dictador, amante de la patria, de España, que yo creo que va en la línea del propio título del libro, ¿no? Grandes exaltaciones a la patria y a España, a la bandera, a sus símbolos, a menudo están camuflando otro tipo de situaciones. De hecho, los investigadores han demostrado que el dictador amasó una fortuna enorme que hoy estaría tasada en muchísimos millones de euros, imposible de conseguir con el sueldo, y los historiadores también han determinado muchas de las formas en las cuales creció de una manera espectacular el patrimonio del dictador. ¿Y la cartera entonces unía más que la bandera, que la ideología? Bueno, Franco era un tipo muy pragmático, no hay ninguna duda de su habilidad para lograr los equilibrios necesarios que unificaran al régimen, y él entendió perfectamente que los intereses económicos unían muchísimo más que las ideologías. Sabía que la corrupción era una forma de tener satisfechos a los sectores que lo apoyaban y que el régimen durara lo máximo posible, que siempre fue realmente su aspiración. Franco no fue un político o un militar de gran formación ideológica. Y además repetía bastante, y está documentando las memorias de personas cercanas a él, que era normal
que los ganadores de una guerra luego repartieran los beneficios de la victoria. Y de esta manera, los sectores económicos que habían apoyado el alzamiento y luego al régimen tuvieron beneficios importantes. Pensemos, por ejemplo, en el sector eléctrico, que ya en los años 40 las empresas privadas que habían financiado la rebelión militar tuvieron el enorme privilegio de decidir las leyes del Estado. Había empresas privadas decidiendo cómo se regulaba legalmente el sector eléctrico con continuidades enormes hasta el día de hoy. Es decir, esto ha sufrido algunos cambios, pero tampoco demasiado si vemos el origen de ese enorme poder de las compañías eléctricas en España. Sí, como escribes en el libro, como hemos escuchado, los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos después de ella. ¿Y por qué no se rompió esta dinámica, la transición? ¿Falló en esto el tránsito a la democracia? Realmente era difícil que se produjera una ruptura. No olvidemos que los dirigentes del postfranquismo pilotaron la transición y la oposición antifranquista llegó muy debilitada a ese momento histórico después de décadas de represión, de ejecuciones, encarcelamientos, exilios, violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En ese contexto pudo haber fuertes elementos de continuidad. Recordemos que la mitad de los 50 últimos ministros de Franco continuaron en política después de la muerte del dictador, la otra mitad pasó a los consejos de administración de las grandes empresas del país. En el primer Parlamento democrático de 1977 había 110 parlamentarios que habían sido altos cargos del franquismo. Pasaron a la administración las decenas de miles de empleados del Movimiento Nacional, que era el partido único, y de los sindicatos verticales. Es decir, hubo fuertes elementos de continuidad que necesariamente tenían que trasladar esa cultura política del franquismo en la que la corrupción era un elemento importante. Pero además, esas propias debilidades, digamos, de los demócratas explican que fuera muy difícil poner sobre la mesa los crímenes de la dictadura, la corrupción del régimen, porque se estaba negociando con los dirigentes del postfranquismo una nueva democracia. Estos grandes pactos de Estado hacían incompatible echar en cara esos crímenes, esa corrupción y otras conductas reprochables. Te iba a decir que esto puedo entenderlo en los primeros años de esa transición, pero una vez alejados de la dictadura, ¿por qué no se ha hecho una tabula rasa, o por lo menos una reestructuración del sistema? Efectivamente, Javier, yo tengo la impresión de que puede ser discutible y hay analistas que han hecho sus aproximaciones, pero mi impresión es que durante la transición para la oposición antifranquista era realmente difícil haber actuado de otro modo. Había además enormes presiones con amenazas muy verosímiles de golpes de Estado, actuaciones de las fuerzas de seguridad, de bandas de extrema derecha amparadas por los aparatos estatales. Era difícil en un contexto de este tipo haber provocado una ruptura democrática. Por tanto, la transición fue lo que pudo ser, articuló en poco tiempo un sistema democrático, yo creo que eso fue positivo, se aprobó una constitución equivalente a otros países democráticos. A partir de ahí, los partidos democráticos podían haber ya roto realmente a partir de los años 80, pero también mi impresión es que nuestro sistema político asumió la corrupción del franquismo como un mal aprovechable. Digamos que estaban ya las estructuras y lo que se hizo, en lugar de romperlas, ver en qué podían beneficiarse, y esto tuvo un efecto enorme, por ejemplo, en la financiación de los partidos políticos, en la continuidad de actuaciones empresariales muy poco decentes, en el enriquecimiento, digamos, de algunos de los nuevos gobernantes. Vemos las enormes continuidades, los pelotazos en el litoral y las mordidas en las construcciones urbanísticas, las grandes adjudicaciones de obra pública, las promociones con favoritismo de viviendas sociales. Todo eso empieza en el franquismo y hay una continuidad que no se rompe cuando llega la democracia. Y esto lo hemos visto con los grandes partidos que han gobernado y que gobiernan este país. ¿Acabó la fiesta de la corrupción en España o estamos en una fase distinta? No acabó la fiesta de la corrupción porque las mismas estructuras que la han posibilitado en estas décadas de democracia siguen existentes. Yo recuerdo perfectamente que después del estallido de casos de corrupción en los 90, pero que ya tenían su origen en hechos de los 80, es decir, que hay una continuidad directa, pero con la llegada de Aznar al gobierno, se había aplicado antes los reproches de corrupción a los gobiernos socialistas. Parecía que el tema había acabado y además llegaba un momento de enorme bonanza económica. Parecía que España iba bien, ¿no? Eso es lo que parecía de verdad. Pero hoy, con la gran ventaja que da siempre la posteridad,
sabemos que los grandes casos de corrupción que ha habido en los últimos tiempos empezaron a finales de los 90, a principios de los 2000, cuando no solo parecía que no había corrupción, sino que la preocupación ciudadana por la corrupción había bajado enormemente, como ahora, por ejemplo, hay unos años en los que parece que no esté ocurriendo nada. Con toda seguridad, dentro de 4 o 5 años conoceremos las prácticas corruptas que estamos teniendo. Sí, porque ¿qué es lo que falla en el sistema de ahora? Hemos visto los casos, ¿cuáles son las causas de que se siga perpetuando esta corrupción, de que pueda seguir campando a sus anchas? Tenemos serios problemas de déficit institucional en la configuración de nuestros organismos públicos que nos diferencian con los países más avanzados en la materia. Fallan los mecanismos de prevención, es decir, es muy fácil adjudicar las obras a tramas corruptas o a las empresas de amigos. Tenemos controles internos insuficientes. En España hay una particularidad que nos separa también de otros países democráticos, es que tenemos cerca de 100.000 cargos, altos cargos puestos a dedo, cargos de confianza, designaciones discrecionales en la administración central, ayuntamientos, comunidades autónomas, empresas públicas, fundaciones, institucionales de todo tipo, en espacios donde tenía que haber altos cargos independientes que detectaran los movimientos de las tramas corruptas. Claro, para los partidos es muy difícil renunciar a esa colonización de los espacios públicos. Tenemos insuficiencias importantes también en la separación de poderes y en los órganos que deben perseguir la corrupción. Y además, como me gusta decir a menudo, los jueces perseguimos en bici a corruptos que escapan en Mercedes. No tenemos instrumentos en la justicia suficientes para hacer frente a este tipo de desafíos. Muchos problemas institucionales a resolver. Ahora hablamos de la justicia, pero antes déjame preguntarte por la ciudadanía, que también jugamos un papel. ¿Somos demasiado permisivos? ¿Disculpamos al Bárcenas, a los Roldán, a los Urdangarín por la picaresca española, comparándolos con el Lazarillo? Quizás nos hemos creído el ¿tú también lo harías si pudieras? Yo creo que en esto ha habido una evolución ciudadana que a mí me parece positiva. Por ejemplo, está acreditado con multitud de testimonios y datos que durante el franquismo había una resignación absoluta ante la corrupción, incluso una justificación o una aceptación de que los políticos podían robar y que esto formaba parte del cargo. Todavía a finales de los 80, en los estudios de la entonces Comunidad Económica Europea, se sorprendían de que España era el único país europeo en el que en las encuestas los españoles no ponían la honradez como la primera virtud de los políticos, porque no era importante que la honradez fuera una virtud para los políticos. Todavía a finales de los 80 teníamos los efectos sociológicos de la dictadura. En los últimos años las encuestas del CIS ya nos dicen que la gran mayoría de los ciudadanos consideran la corrupción como un grave problema, entre los 3 problemas principales del país, pero es cierto que esos efectos históricos siguen en la sociedad. Todavía existe lo que denomina el libro un electorado corrupto. Votantes que justifican la corrupción, no le dan importancia o incluso si les puede aprovechar les parece perfecta. Hay que trabajar ahí en el ámbito de la creación de infraestructuras éticas y de configurar las instituciones para seguir cambiando a mejor las mentalidades de la ciudadanía. ¿Y el sistema de financiación de partidos, que hemos visto que es el origen de muchos de los casos de corrupción que repasábamos, se ha reformado, se ha renovado para evitar que vuelva a ocurrir? Ahí todavía tenemos insuficiencias y hay que decir que la financiación fue tramposa desde el minuto 1 de la democracia. Cuando se aprueba la primera ley de partidos políticos, antes de la Constitución, prohíbe expresamente que haya financiación desde países extranjeros. Hoy ya tenemos datos que nos confirman que el anterior jefe de Estado obtuvo financiación para UCD de Arabia Saudí o de Irán. Sabemos que socialistas y populares obtuvieron dinero ilegítimamente de Alemania, de Italia y de otros países. Y esto ha sido así constantemente. A principios de los 90 estallaron casos escandalosos de financiación ilegal. El caso Naseiro, el caso Filesa. En el 95 era el momento idóneo, cuando se aprueba el Código Penal de la Democracia, para imponer un delito de financiación ilegal. Pero se mira hacia otro lado y no se regula. Tiene que ser en 2015, ya hace 4 días prácticamente. Y ha habido avances, ha habido mejoras, pero todavía hay insuficiencia en la gestión económica de los partidos. Apenas sabemos los partidos cómo ingresan
y cómo gastan, y los partidos tendrían que tener las paredes de cristal y por tanto hay que exigir legalmente auditorías internas y mecanismos de transparencia en la gestión económica de los partidos. Hablemos ya de la institución en la que trabajas, a la que representas y a la que todos miramos cuando hablamos de corrupción, la justicia. En el caso Gürtel concurre casi todo el catálogo de los delitos vinculados a la corrupción. Sus estructuras corruptas han aprovechado todos los huecos legales que permitían las normas de funcionamiento de nuestras administraciones, las mismas lagunas que facilitaron prácticas similares durante los años anteriores de democracia y durante el franquismo, sin que los poderes públicos adoptaran las pertinentes medidas de corrección. El elemento añadido relevante en el caso Gürtel fue la enorme organización de conjunto de la red corrupta, con voluntad de permanencia empresarial muy bien coordinada y apoyada por expertos en ingeniería financiera. Joaquín Bosch publicó con Ignacio Escolar, el director de nuestro medio asociado, el diario.es, El secuestro de la justicia, en el que repasa algunas de las virtudes y de los problemas que tiene el sistema judicial español que le impiden luchar contra la corrupción como debiera. Joaquín, ¿buscamos la solución en la justicia? ¿Lo es? Y más allá, ¿más vale prevenir que curar, como suele decirse en medicina? Efectivamente. La gente tiene tendencia a pensar que la receta contra la corrupción es la mano dura y la actuación penal, que sin duda es un elemento importante como efecto disuasorio de que la gente no delinca en estos ámbitos. Pero cuando los jueces llegamos, a menudo ya hemos hecho tarde. El dinero se ha volatilizado a paraísos fiscales u otros espacios opacos y el daño a la sociedad ya se ha producido. Es mucho más importante, y lo saben los países más avanzados, intentar evitar que se puedan producir los delitos, dificultar que sea posible cometer estas infracciones penales. Ahora bien, eso no significa que la justicia no deba cumplir el papel que le corresponde en una gestión conjunta de un sistema de integridad institucional. Y estamos a la cola europea en el número de jueces y a la cabeza en el número de políticos corruptos. Las tramas indecentes tienen más dinero para eludir la acción de la justicia de los medios que tenemos los jueces para perseguirlo. Por lo tanto, debería haber una mayor correlación de fuerzas, deberíamos tener instrumentos suficientes para no seguir percibiendo las escuchas telefónicas a los corruptos que creen que pueden actuar con plena impunidad porque nunca les va a pasar nada. Por tanto, ahí necesitamos también reformas estructurales en la justicia. ¿Y las leyes son suficientemente punitivas? ¿Habría que cambiarlas? En líneas generales, no tenemos un problema actualmente de proporcionalidad entre las penas que hay previstas y las conductas. El problema real es que apenas hay condenas de cierta entidad porque las causas se dilatan muchísimo. No me parece razonable que una causa de corrupción termine en 10 o 15 años, a enorme diferencia también de lo que ocurre en otros países europeos. Lo que ocurre en la práctica es que cuando se empiezan investigaciones judiciales, apenas hay datos sobre los hechos y con el avance de la investigación surgen indicios, como pasa muchas veces contra altos cargos políticos y con frecuencia han prescrito ya los hechos por la larga duración del procedimiento y que no se haya iniciado en ese transcurso de tiempo una investigación. Al mismo tiempo, es habitual que cuanto más largo es el proceso, hay más dificultades probatorias, la memoria de los testigos falla más, los declarantes a menudo fallecen por el camino, hay mucha broma de humor negro sobre que van muriendo testigos en casos de corrupción, pero claro, sí, si una causa dura 15 años, pues es comprensible que algunas personas implicadas puedan morir por el camino. Claro, la cuestión es que esas causas tendrían que durar 1 año o 2. ¿Y qué papel juega la politización de la justicia? Pues juega también un papel muy negativo, como nos dice constantemente el grupo Greco del Consejo de Europa, el grupo anticorrupción, que nos indica que España tiene un problema de injerencias partidistas en la justicia. Bueno, podemos ver algunos síntomas alarmantes. Cuando en escuchas a investigados por corrupción, estos dicen cuál es el juez o el fiscal que quieren para llevar su caso y esto se acaba cumpliendo, pues está claro que tenemos un problema. Tenemos un problema porque las injerencias partidistas pueden interferir de alguna manera y potencialmente nuestro sistema institucional está orientado para hacer posibles
estas interferencias de los partidos en la actuación recta del Poder Judicial, y ahí también, como nos insisten constantemente desde Europa, tendríamos que adoptar reformas para apartar esa presencia enorme de las fuerzas políticas en la cúpula judicial. Aquella famosa frase de Cosidó, de esto te lo afina la Fiscalía, ¿realmente los poderes públicos pueden acceder desde la política a la justicia con esa facilidad? Bueno, esto es lo que nos dicen desde el Consejo de Europa, que potencialmente el sistema está organizado para que las fuerzas políticas puedan intervenir de una manera u otra. Recordemos que, por ejemplo, tenemos un Consejo General del Poder Judicial que se reparte por cuotas entre los principales partidos políticos, y esto tampoco tiene apenas equivalentes en Europa. El actual Consejo procede del 2013, sí. Lo diseñó el exministro Gallardón en función de los intereses de su propio partido, que en WhatsApp como el de Cosidó se ha indicado claramente que ellos están ahí para nombrar a magistrados que puedan beneficiar los intereses de su partido. Eso lo han dicho los propios políticos, no es una opinión, es un hecho. Este Consejo de la Judicatura lleva ya más de 3 años caducado y en funciones, rebasando de sobra el mandato que le marca la Constitución, y es como si un partido político está al gobierno tras una legislatura de 4 años y dice que no se va y no convoca elecciones y sigue 1 año, 2 y 3. Esto es un síntoma más de la enorme batalla por el control político de la cúpula judicial, y esto es muy negativo en la lucha contra la corrupción. ¿Debería el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dimitir para forzar la renovación, ya que no lo hace la política? Ya que no lo permite el Partido Popular, que está bloqueando. Sí, efectivamente, sin duda ninguna, si el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, dimitiera, o si dimitieran el resto de los vocales o un número significativo de ellos, se generaría una situación insostenible institucionalmente que forzaría a las principales fuerzas políticas a buscar algún acuerdo para la renovación. Mi organización, Juezas y Jueces para la Democracia, se lo pidió expresamente. Lesmes dijo que se lo iba a pensar y que comunicaría si dimitía, y lo cierto es que sigue en su cargo y que continúa esta situación de enorme anomalía institucional. Claro, ¿y por qué no lo hace? ¿A quién beneficia esto? Para que nos entiendan nuestros oyentes, Joaquín, ¿qué significa y qué supone la no renovación del Consejo? La no renovación del Consejo significa que se mantiene el mismo que estaba desde los tiempos de Gallardón y de Rajoy como presidente del gobierno, con toda una serie de competencias que, aunque han sido limitadas, siguen siendo muy importantes, y entre ellas la competencia de intervenir con informes en la elaboración de leyes. Hemos visto ahora, por ejemplo, en el tema de la ley de vivienda, un informe muy negativo del Consejo sobre los propósitos del gobierno, que no pasaría nada si hubiera una apariencia de neutralidad jurídica. Pero un Consejo tan politizado, pues es lógico que suponga un descrédito para las instituciones. Veamos, por ejemplo, cómo interviene en la lucha política en ocasiones el Consejo, cómo ataca a ministros o a miembros de un partido en función de sus opiniones públicas cuando no le gustan, pero cuando hay dirigentes de otro partido que, por ejemplo, atacan a los jueces del caso Gürtel, pues este mismo Consejo mira hacia otro lado y no hace ninguna apelación al respeto a la actuación judicial, con actuaciones, digamos, muy asimétricas que colaboran de alguna manera a esa apariencia de poca neutralidad institucional del máximo órgano judicial. Citabas el caso Gürtel, donde fue apartado el juez Ruz. ¿Esto ha ocurrido y ocurre con frecuencia? ¿Y cómo es posible que suceda? Bueno, esto es posible por la propia configuración de algunos órganos judiciales, y también por el dato que comentaba sobre posibilidad en abstracto de interferencia en las decisiones de la cúpula judicial. Pablo Ruz estaba en una comisión de servicios en la Audiencia Nacional que se prorrogaba cada 6 meses y se nombraba no con criterios objetivos, sino con asignación discrecional. Pablo Ruz tuvo prórrogas aproximadamente hasta que acordó el registro de la sede de Génova. A partir de ahí ya no se le prorrogó. Claro, inmediatamente surge la duda: ¿hay alguna relación entre las actuaciones jurisdiccionales y que no se le prorrogue? ¿Es normal que un juez esté como si estuviera trabajando en un supermercado con contratos semestrales en un puesto tan delicado que afecta a la inamovilidad, a la independencia? Es lógico que un consejo tan influido por las fuerzas políticas pueda tomar este tipo de decisiones.
En apariencia, esa decisión de apartar a un juez que está investigando la corrupción o de no prorrogarle contribuye a la percepción de independencia. Pues estos son los problemas de la politización de la cúpula judicial. Bueno, hemos visto todas las causas. Vamos a intentar analizar las soluciones que propone Joaquín. Pides más ética pública e integridad institucional sin ideologías. Necesitamos como país unas reglas de integridad pública que beneficien al conjunto de la sociedad. Se trata de una cuestión que no debería ser ideológica, porque se sitúa en un nivel previo a las legítimas formas de pensar propias del pluralismo democrático. La integridad institucional no debería ser de izquierdas o de derechas, sino un rasgo distintivo de nuestros organismos públicos. Joaquín, ¿eso cómo se enseña y cómo se aprende? Esto a veces ha sido incluso ridiculizado por políticos que no suelen destacar por su actuación ejemplar, como si fuera alguna forma de buenismo, ¿no? o una mera ilusión. En cambio, los países más avanzados en el control de la corrupción han generado lo que se llama infraestructuras éticas, a través de normas deontológicas que deben seguir los cargos públicos, también los funcionarios públicos, y generar una serie de rutinas limpias, ejemplares, que facilitan la corrupción. Cómo hay que relacionarse con los agentes interesados en las decisiones, qué regalos se pueden aceptar y no se pueden aceptar, cómo se hacen públicas las actuaciones para que sean conocidas por la ciudadanía en el ámbito de la transparencia. Digamos que hay toda una serie de actuaciones que no son delito, pero que moralmente no son aceptables y que estas se pueden regular en cuanto a conductas deseables, y cuando no se cumplen siempre se podrán reprochar y dejar en evidencia a que no las cumplen. Son cuestiones que pueden parecer como muy abstractas, pero los países que han gestionado mejor el tema de la corrupción los han asimilado en sus rutinas internas y son una muy buena forma, entre otras, de prevenir la corrupción. Pues hablemos de esos países y por concretar lo abstracto. ¿Qué naciones y qué reformas debemos imitar para acabar con el despilfarro, la libre designación, las puertas giratorias, los sobrecostes, la opacidad de las instituciones? Bueno, el despilfarro es algo en lo que la ciudadanía no suele reparar y cuando pone la atención suele atribuir estas conductas a que los políticos son manirrotos, derrochadores, negligentes, poco atentos, ¿no?, al gasto público, cuando la realidad es que en muchos de los casos en los que hay despilfarro realmente estamos ante casos de corrupción. Una contratación pública a precio de mercado no puede tener corrupción, porque no genera el espacio, el hueco, para que haya un reparto de las propinas indecentes entre los empresarios y los políticos corruptos. Por tanto, allá donde haya un gasto derrochador enorme, hay que poner a lupa con mucha atención para ver qué es lo que está pasando, porque ahí es donde sí puede haber corrupción. Por tanto, ahí en otros países también se sorprenden de lo que ocurre en España en este ámbito y de lo fácil que es manipular los contratos públicos. Las autopistas españolas que se han construido en las últimas décadas han costado el doble por kilómetro que las alemanas. Esto no lo descubrió ningún organismo de aquí, lo descubrió el Tribunal de Cuentas Europeo. Y claro, pues ahí se sorprenden que cómo es posible que un país como Alemania, que tenga un nivel económico más alto que España, pues pueda gastar el doble en autopistas. El Tribunal de Cuentas Europeo explicó perfectamente por qué ocurría esto. Y era efectivamente por la facilidad de incluir sobrecostes, modificados, cambios en la ejecución de los presupuestos. Y esto está mucho mejor regulado en otros países europeos y al mismo tiempo también no permiten la generación de redes clientelares a través de todo tipo de altos cargos de partido como los que tenemos en España. Soluciones a verlas, haylas. Y lo que falta, como viene reiterando Joaquín en la charla que hemos mantenido con él, es control. Quizá el símbolo mayor del descontrol es la inviolabilidad del rey, el símbolo de un sistema injusto. La figura del jefe de Estado es muy importante y no tanto por las capacidades de gestión político real, sino por las enormes funciones simbólicas y representativas que tiene. Si la figura simbólica más importante de un país actúa de manera poco ejemplar, esto genera un efecto previsible de imitación hacia abajo. La ejemplaridad funciona de arriba a abajo y no al revés. Por eso mi impresión es que
no están justificadas figuras como la de la inviolabilidad. Puede haber un tratamiento jurídico de protección a la figura de un jefe de Estado y de otros cargos públicos, pero la igualdad ante la ley debe ser la regla general y las excepciones deben tener una justificación objetiva y razonable y ser proporcionadas. Por tanto, un blindaje que suponga que un jefe de Estado pueda cometer cualquier delito al margen de sus funciones sin consecuencias jurídicas de ningún tipo, a mí me parece un blindaje absolutamente desproporcionado y que es una invitación a delinquir, porque si sabes que no te va a pasar nada, ¿por qué vas a frenarte de alguna manera? Lo mismo ocurre en el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas. Si cualquier concejal de un pueblo o el presidente del gobierno y todos los cargos que hay en medio deben declarar su patrimonio, sus ingresos y debemos conocer sus datos económicos a nivel básico para saber si hay enriquecimientos indebidos o hay cosas raras, el jefe de Estado debería seguir equivalentes mecanismos de transparencia. Tendríamos que saber cómo se gasta el dinero en la Casa del Rey, porque se nutre de presupuestos públicos, y creo que eso no tiene por qué ser negativo para la institución, sino todo lo contrario. Joaquín, como siempre es un placer escucharte y leerte. Por eso recomendamos la lectura de La Patria en la cartera, este repaso necesario sobre la corrupción en nuestro país desde sus orígenes, sus causas, hasta los tiempos actuales.